Buenas tardes y bienvenidos a otro martes de museos. Muchas gracias por acompañarnos como cada martes. Ahora tenemos un museo muy bonito y muy histórico que es el Museo de las Vizcaínas. Y además también nos está acompañando desde el principio el señor secretario de Turismo, al que le voy a ceder la palabra para no entretenernos mucho. Bienvenido, maestro Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias, querida Mónica. Hola, Sara Riojas. Buenas tardes a Martes de Museos. Vaya qué actividad tan linda, tan interesante y tan productiva se está llevando a cabo todos los martes. Ya perdí la cuenta de cuántos martes llevamos, pero sin duda ustedes lo tienen y saludo también aquí a Lisbeth Armenta, que nos va a dar esta visita virtual ahora y estos comentarios. Yo no tengo mucho que decir sobre ese museo, más que es un espacio maravilloso que está ubicado en nuestro centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Sí me parece muy importante destacar que el centro histórico, patrimonio de la humanidad desde 1982, es un espacio que alberga cerca de 1.500 edificios coloniales de distinto tipo, de distinta naturaleza, y evidentemente uno de esos edificios es el museo que se llama, entiendo, Museo de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Ya nos dirá Lisbeth todos los detalles. No voy a abundar en los detalles, lo va a comentar seguramente Lisbeth. Sin embargo, sí destacar que es un museo que, además, para quienes nos escuchan y son organizadores de eventos de turismo de reuniones, es un espacio que se ha utilizado para distintos eventos sociales y cumple una función muy interesante. A menudo quienes organizan los congresos, las convenciones, nos piden siempre un espacio en donde ellos presentan alguna cena o algún evento, y este es uno de ellos. Recuerdo que con Sara Riojas estuvimos allá en un evento. La última vez que estuvimos fue en un evento de las aerolíneas. ¿Dónde? De Emirates. Ajá. De Emirates, la apertura, la llegada a México de Emirates. Así es que bien lejos estaban los que construyeron este museo. ¿En qué año? En 1767, de pensar que algún día albergarían una aerolínea de Emirates entre tantos pasajeros que han tenido a lo largo de este tiempo. Así es que yo me congratulo realmente de estos martes de museos. Me da mucho gusto que lo estemos trabajando de una manera tan importante con un público de agencias de viajes que poco a poco se van a estar presentando en el chat como suelen hacerlo, y pues dejo la conducción del programa en nuestras amigas Sara y Mónica. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, secretario. Ahora voy a tener el gusto de presentar a la maestra Sara Riojas, que es la directora general del Instituto de Promoción de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias al secretario, al maestro Carlos McKinley. Es un honor que nos acompañe, como siempre, cada martes en este programa Martes de Museos de la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen agencias de viajes del país, de otros del extranjero. Todos bienvenidos, turoperadores nacionales, internacionales. Este programa es para ustedes. Queremos resaltar la gran oferta turística que tiene la Ciudad de México, estos hermosos museos, para que nos visiten, que sepan que contamos con todos los protocolos, los lineamientos, y que cada museo los recibirá con los brazos abiertos. Queremos agradecer al programa Destinos México, a Mónica Duish, a su equipo, Margarita, Ivonne, por la realización de este programa. Asimismo, a Sergio Rivera como representante de la AMAM, Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, por su gran colaboración cada semana para hacer posible que
este programa se realice. Y por supuesto a Lisette Armenta, que en esta ocasión nos va a dar una gran presentación. Como decía el secretario, es un maravilloso edificio que data del siglo XVIII. Hemos estado por allí, es una delicia estar en ese edificio histórico, antiguo, precioso. Es la verdad toda una oportunidad para, como decía el secretario, para quien hace reuniones, para el turismo de reuniones, pues poder albergar ahí sus eventos es una maravilla realmente. Y pues la parte histórica, que es muy interesante, me gustaría más que se las platicara Lisette, solamente decir, y bueno, que debemos conocerlo. Es realmente un edificio y un museo muy representativo de la Ciudad de México y que nos encantaría que vengan a visitarlo presencialmente una vez que ya esté abierto sus puertas. Por lo pronto les queremos deleitar con esta presentación virtual que la maestra Lisette Armenta, directora del Museo Vizcaínas, nos va a hacer el honor de presentarnos a continuación. Muchas gracias y los dejo en muy buenas manos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lisette Armenta. Soy directora del Museo de Sitio del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Bueno, pues efectivamente el museo se encuentra dentro del cuadrante del centro histórico en la parte sur poniente y bueno, algo muy interesante es que nos caracterizamos por ser un museo de sitio. ¿Cuál es la característica de estos museos? Es que el patrimonio que aquí se exhibe es patrimonio de la institución, no fue comprado con un afán de coleccionismo o no fue traído de diferentes partes del país como lo sería un museo nacional. Aquí se exhiben los objetos que forman parte de la historia de este lugar. Antes de iniciar, quisiera decir que el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas es uno de los colegios más antiguos de este país y del continente. Inició sus actividades, como ya lo mencionaron, el 9 de septiembre de 1767 y al día de hoy, a pesar de todos los acontecimientos por los que ha atravesado este país, desde 1767 hasta este 1 de diciembre del 2020, sigue sus actividades de forma ininterrumpida. Es decir, que ya tiene una trayectoria de 263 años con sus labores educativas. Entonces, bueno, quiero empezar. Voy a avanzar. Bueno, hablarles un poco de la fundación de este sitio. Para el siglo XVIII, un grupo de vascos inmigrantes que ya estaban establecidos en la Nueva España y que se reunían en la cofradía de la Virgen de Aránzazu, que tenía su capilla en el convento de San Francisco, lo que hoy queda enfrente del San Bons de los Azulejos, ahí en la calle de Madero. Estos vascos estaban congregados ahí. Ellos afortunadamente lograron hacer muy prolíficos financieramente debido a que ellos vinieron a invertir principalmente en actividades económicas como la minería. Como sabemos, el virreinato de la Nueva España fue uno de los más ricos por la explotación de la plata y bueno, eso les permitió amasar fortunas considerables y esta bonanza económica de los vascos les permitió fundar un colegio. Este colegio estaba dirigido a 3 tipos de mujeres. El primer tipo eran niñas mayores de 7 años, no se recibían niñas más pequeñas. También se iban a recibir doncellas, que eran mujeres solteras y sin hijos, y para viudas desamparadas. ¿Cuál era la situación de las mujeres en el siglo XVIII, en el momento de la fundación, de hacer este proyecto tan integral para la mujer? Es que la mujer tenía muy pocas opciones de vida. Las que nacían en el seno de una familia rica eran mujeres que tenían únicamente las opciones del matrimonio o de la vida conventual, y las que nacían en el seno de una familia pobre, pues
tenían muchas menos opciones. Una de ellas era pues pedir limosna en la calle. Entonces la educación era de muy difícil acceso y estos vascos deciden hacer este sitio que va a ser de recogimiento y de formación para mujeres. Aquí les muestro una primera obra que es uno de los highlights de nuestra colección, que es la Virgen de Aránzazu de Cristóbal de Villalpando, un activo pintor a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Les muestro aquí algunos de los personajes que estuvieron involucrados en la fundación del Colegio de las Vizcaínas. Tenemos a don Juan José de Guiara Yeguren, él era el presidente de la Cofradía de Aránzazu y él presenta el proyecto de fundación de este colegio al resto de los miembros que deciden que es una gran iniciativa que hay que apoyar, abrazan la causa y jamás la desamparan. Tenemos a don Ambrosio de Meave, a don Francisco de Cheveste y a don Manuel de Aldaco como los principales donantes para la causa de la constitución de este colegio. Sin embargo, quiero decirles que no fueron los únicos. Ellos pusieron considerables sumas monetarias. Sin embargo, hay registros de que gran cantidad de los miembros de la Cofradía de Aránzazu dieron donativos. Y por último, don Francisco Javier Gamboa, que fue el abogado encargado de llevar a cabo todas las cuestiones legales para obtener el predio, para instituirse como una escuela que iba a ser autónoma. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque para el siglo XVIII todas las instituciones educativas estaban en manos, administrativamente hablando, del clero. Entonces, este colegio, al ser fundado por vascos, es importante mencionar que no se recibió dinero de nadie que no fuera vasco, todos tenían que ser de este origen geográfico. La institución deciden que va a ser administrada por ellos y no va a pasar a manos del clero. Esto es una parte importante que vamos a ver con consecuencias hacia mediados del siglo XIX con las leyes de reforma. Aquí les pongo un manuscrito con tintas ferrogálicas que pertenece a nuestro archivo histórico. Nuestro archivo histórico tiene nombramiento de Memoria del Mundo por la UNESCO. Es uno de los más ricos en cuestiones de mujeres y de género en el país. Y bueno, uno de estos documentos, el que les muestro aquí, nos habla de la recolección de donativos. Las personas iban diciendo, yo puedo poner tanto, y lo iban recolectando poco a poco. Les muestro esta imagen. Tenemos una vista general del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. El primer nombre de la institución va a ser el Real Colegio de San Ignacio de Loyola, y Vizcaínas era el nombre popular. Se le conocía así debido a que en un inicio únicamente se recibió a mujeres de origen español, básicamente peninsulares, criollas, y conforme se fue diversificando la sociedad novohispana, pues quedaban menos españolas puras, entonces empezó a recibir mestizas. El edificio es impresionante, la gente que no lo conozca aún, espero que puedan visitarlo muy pronto, pero es muy interesante ver que el edificio abarca toda una manzana, son 20,000 metros cuadrados de terreno y 25,000 metros cuadrados de construcción. Es una joya de la arquitectura virreinal. Estamos hablando, si fuera necesario, de un estilo arquitectónico, de un barroco tardío, ya es un barroco muy sobrio. Y bueno, les repito, esta es la fachada principal del colegio, que se puede apreciar desde la calle de Vizcaínas, pero como les digo que el colegio es toda una manzana. Tenemos alrededor la calle de Callejón de San Ignacio, así se llama, la Plaza de Vizcaínas, que es un parque donde hay algunos aparatos para realizar ejercicios, y la calle de Aldaco. Algo importante es que las calles aledañas llevan el apellido de los fundadores del colegio. Aquí les muestro el patio principal del colegio. Quiero decirles que es el segundo patio más grande del centro histórico, solamente después de Palacio Nacional. Aquí invito a una reflexión debido a que estamos hablando de una casa particular para mujeres y pues Palacio Nacional es el palacio de gobierno de un país. Entonces imaginen ustedes las dimensiones de este patio. Es justo el que mencionaban nuestros anfitriones,
que se usa en diversas ocasiones para eventos sociales. Quiero comentar que la institución tiene la característica de estar fundada como una institución de asistencia privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el colegio no recibe un financiamiento de recursos públicos o federales, no lo hay, sino que vivimos de particulares. Entonces, cuando una empresa hace un evento en nuestras instalaciones, esto se traduce en becas, porque nuestro principal objetivo es la educación. Entonces, cuando hay un evento social, eso se destina a becas escolares, porque el colegio es un colegio privado. Entonces, estas becas están destinadas a otorgar que cualquier persona de cualquier extracto social de la Ciudad de México pueda acceder a educación de gran calidad. Entonces, bueno, les menciono, este es el patio principal del colegio y algo muy interesante es que el colegio no fue fundado con la intención de hacer salones de clases como está actualmente. Como iba a ser una casa de recogimiento de mujeres, estos espacios iban a ser viviendas de tipo familiar. Entonces, bueno, un dato interesante también es que el toldo que pueden apreciar en la imagen se puso alrededor del año 2002 y esto se hizo porque los chicos tenían que tener un patio cubierto para la actividad física. Entonces, bueno, esto los cubre del sol y tiene un sistema de captación de aguas de lluvia donde el agua pluvial se dirige a unas cisternas donde se trata y con esa agua se abastecen los servicios sanitarios y se riegan los jardines. Aquí les muestro esta imagen donde vamos a poder ver en esta tabla de uniformes históricos de instituciones femeniles lo que podríamos decir era la vestimenta de las niñas de Vizcaínas, que era una falda larga, una blusa de manga larga también y un rebozo sencillo. Quiero decirles que alrededor del colegio tenemos 60 accesorias. Estas accesorias eran espacios que creó el arquitecto del edificio, que era Pedro Bueno Basori, que quiero decirles no era un arquitecto de título, sino más bien amateur. Pero bueno, él considera hacer 60 accesorias, van 20 en cada uno de los flancos que les mencioné, y estas accesorias eran de renta. Entonces se les conoce como accesorias de taza y plato. La parte de abajo tenía puerta hacia la calle y ahí se establecía el taller y arriba, que era la taza o tapanco, era la parte habitacional de la familia con su respectivo balcón. Estas accesorias son modulares, entonces, bueno, tienen exactamente las mismas dimensiones y al día de hoy se siguen rentando. Ya no tienen un uso de vivienda porque ya las personas no se quedan ahí a vivir, pero sí tienen un uso comercial. Ese, les digo, es la parte habitacional y aquí les muestro la parte de abajo que sería el plato, donde tenemos toda esta ambientación de lo que fue una imprenta. Tenemos guillotinas de papel, prensas. Todos estos objetos, repito, que forman parte de la historia del colegio, nada se ha comprado, eso ha sido de uso de personas que vivieron ahí. Vean cómo están conectadas la planta inferior con la parte superior o tapanco mediante unas escaleras estrechas. Aquí les muestro la capilla del colegio. Esta es una parte muy linda, es un espacio impresionante porque, bueno, debido a la clausura del colegio, porque las mujeres sí estuvieron viviendo de esta forma hasta mediados del siglo XX, que el colegio era, entrabas y las modalidades para salir en un inicio eran únicamente tomar los votos, que era irse a internar a un convento, o tomar estado, que era casarse. Entonces, bueno, esta capilla era una capilla doméstica, lo es hasta el día de hoy, no tiene puerta hacia la calle, se tiene que entrar necesariamente por el patio principal que acabamos de ver. Y también quiero mostrarles este espacio porque lo podemos usar y se ha usado para hacer congresos académicos, congresos culturales, también presentaciones de libros en caso de que a alguien les interesara. E igualmente todos los donativos se traducen en becas escolares. Les muestro una imagen de la capilla. Previamente, esta imagen es de principios del siglo XX y la imagen de la derecha es la capilla como está actualmente. Tenemos 5 retablos dorados de 13 metros de altura,
aproximadamente cada uno. Y bueno, les mencionaba ya que los estilos por el momento de hechura son de un barroco tardío. Les cuento un poco la vida de estas mujeres que estaban dentro del colegio. Iniciaba todos los días a las 7 de la mañana, tenían que estar ya presentes en la capilla para tomar la misa. Y bueno, esta forma de vivir la religión tan presente era muy importante en la formación de una mujer digna, ¿no? Que ellas fueran diario a su misa, que se confesaran frecuentemente. Al ser el colegio de San Ignacio de Loyola tenían que realizar los ejercicios espirituales, que es una práctica jesuita. Y bueno, aquí podemos ver algunos objetos relacionados con el servicio litúrgico. Tenemos una colección muy grande de ornamentos litúrgicos, es decir, capas pluviales, casullas, dalmáticas, estolas, atriles, candelabros, etcétera. Tenemos otra parte también importante de objetos que eran usados para las devociones personales. Si la colegiala al finalizar la misa no deseaba acudir permanecer en la capilla haciendo rezos privados, podía regresar a su vivienda y ahí se encontraban estas imágenes religiosas a las que podían rezarles. Les muestro una imagen más. Vamos a tener mucha presencia de imágenes marianas. ¿Por qué? Porque la Virgen con santas son ejemplos de virtud. Porque, bueno, la Virgen es buena, es noble, es amable, es amorosa. Entonces va a haber mucha presencia de estas imágenes en la institución. Otras imágenes, tenemos a la Virgen de los Dolores y a la Virgen de los Remedios. Aquí algo muy interesante es cuando en el siglo, a principios del siglo XIX, 1810, inician todas estas acciones por independizar este territorio de los dominios de España. Al interior del colegio ya había como dos bandos, uno de españolas que pues no estaban a favor de la independencia y uno de mestizas o mexicanas que sí querían la independencia. Entonces las españolas estaban bajo la devoción de la Virgen de los Remedios. Les muestro aquí este ejercicio de caligrafía. Quiero decirles que los principales saberes que se impartían en la institución eran 5. Eran, como ya les decía, la doctrina cristiana, eran las letras. En esta institución se les enseñaba a leer y a escribir, cosa que era como muy loable porque la población novohispana pues era analfabeta, ¿no? Un grueso de la población era analfabeta, entonces que una mujer supiera leer y escribir era algo muy positivo. Y bueno, aquí les muestro una imagen de cómo ellas hacían sus ejercicios caligráficos. Otro espacio formativo muy, muy importante era la sala de labor. La sala de labor era donde estas chicas pasaban toda la jornada vespertina. En el día acudían a misa, tomaban sus clases, hacían sus quehaceres domésticos porque el colegio prohibió tener servidumbre. Entonces ellas sabían hacer todas sus actividades. Y por la tarde toda la jornada era dedicada a aprender a bordar. En este espacio se enseñaba todo tipo de puntadas, iniciaban con lo que se llamaría el bordado popular, que serían los dechados, en donde hacían puntadas muy grandes, telas de trama muy abierta y conforme iban avanzando en sus destrezas, iban accediendo a materiales más finos. Entonces, bueno, esto era una herramienta que se le daba a las mujeres para que cuando ellas salieran de la institución por cualquier circunstancia, ellas supieran bordar y no tuvieran que estar pidiendo limosna. Ya tenían esa herramienta para salir adelante de una forma digna. Les muestro aquí 2 ejemplares. El que está a la izquierda es un dechado. Les repito las características. Es una tela de trama muy abierta. Se usaban estambres que son muy grandes para prender las primeras puntadas. Y a la derecha tenemos una túnica de un niño Jesús. Esta corresponde al Viernes Santo, por eso es de color negro, porque representa el luto. Tenemos bordados con hilos de oro y de plata, elementos de la Pasión de Cristo, sobre una tela de terciopelo de seda. Aquí otros ejemplos donde las colegialas hacían estas muestras
que, por ejemplo, hacían encajes de bolillos, crochet, deshilados y una serie de técnicas muy variables que, bueno, repito, si ellas llegaban a salir, estar en una situación delicada, ellas iban a saber trabajar las telas para poder ganarse la vida honradamente. La música era otra de las partes formativas muy importantes. Nuevamente estamos volviendo a la formación de una mujer digna, entonces ellas también tenían que tener esta parte de la formación musical. Avanzando un poco en la historia, hacia mediados del siglo XIX, con las leyes de reforma, en ese momento otras instituciones femeniles que eran administrados por la iglesia, pues son suprimidas. Y en ese momento el Colegio de las Vizcaínas tuvo estabilidad debido a que no era administrada por la iglesia, sino era administrada por un patronato o junta directiva de origen vasco, que fueron los fundadores del colegio y que siguió con esa tradición hasta el día de hoy. Entonces, bueno, por tener este carácter autónomo administrativamente, el colegio permanece abierto. En ese momento se cambia el nombre, lo pide el gobierno, que ya no se llame San Ignacio de Loyola porque era un santo, se le cambia el nombre a Colegio de la Paz. Otras instituciones femeniles que sí eran administradas por personajes que tenían que ver con el clero fueron suprimidos, y como el Colegio de las Vizcaínas permaneció abierto, recibió tanto a las niñas, a las maestras y los patrimonios de dos instituciones. Una de ellas fue el Colegio de San Miguel de Belén, que se encontraba en lo que hoy es Arcos de Belén. Es muy interesante la historia porque sacan a las niñas, a las maestras, mandan todo eso para Vizcaínas, y ese sitio lo hacen la cárcel general o la cárcel de Belén. Pero, bueno, a Vizcaínas fue un momento muy conveniente porque recibimos piezas de gran valor. Aquí les pongo, por ejemplo, una pintura de Pedro Pardo, un artista de actividad en la zona de Puebla de Los Ángeles a finales del siglo XVII, y estas partituras. Quiero decirles que si bien el Colegio de las Vizcaínas abre en 1767, siglo XVIII, contamos con piezas del siglo XVII debido a que estos colegios, como el Colegio de San Miguel de Belén y el Colegio de la Caridad, que les voy a hablar en un momento, fueron de fundación de siglo XVII. Entonces, al ser suprimidas y pasar a formar parte del patrimonio de Vizcaínas, contamos con piezas de esas temporalidades. Aquí les muestro una imagen que es la Anunciación de Juan Sánchez Almerón, y esta imagen proviene del Colegio de Nuestra Señora de la Caridad. Este sitio se encontraba un poco más cercano a Vizcaínas. Actualmente la capilla sigue en pie. Se encuentra entre la calle de Carranza y Bolívar. No sé si ubiquen donde está el reloj otomano. Hay una sucursal de Bancomer. Enfrentito está la capilla de Nuestra Señora de la Caridad. Y sigue activa. Esa capilla uno puede entrar y ahí los miércoles de ceniza ponen la ceniza. Ya no es un colegio como lo mencioné, pero bueno, este lugar tiene aún la reminiscencia de la capilla. Les muestro un poco más sobre la colección de Vizcaínas. Además de tener toda esta parte del arte sacro que les he venido mostrando, porque era una parte muy importante en la vida de las colegialas, saber rezar su rosario, confesarse, etcétera. También hay toda esta parte didáctica. Hay que recordar, como les decía, que el colegio tiene más de 250 años dando clases. Entonces, por ahí pues han pasado todo tipo de modelos educativos, de modelos de instrucción. Y bueno, aquí les muestro en esta imagen algunos instrumentos de la colección científica. Quiero decirles que es una de las colecciones científicas a nivel educativo más importantes del país, más completas. Y todos estos objetos se usaban para una clase que se llamaba la clase del conocimiento. Esta clase consistía en que el profesor a cargo del grupo, frente a una mesa, que normalmente tenía un recubrimiento, me parece que era de plomo, realizaba una serie de experimentos con todos estos
todos estos objetos para explicarles a las colegialas lo que era la física, lo que era la electricidad, lo que era la química, lo que era el sonido, lo que era el vacío, lo que era la óptica, la astronomía, todas estas cuestiones que pues era muy avanzado que una mujer estuviera aprendiendo esto a finales del 18, principios del 20 y durante el siglo XIX. Entonces, bueno, esto era pues avanzado para la época y les repito que es una de las colecciones más completas y valiosas del país por estas características. En la otra imagen, la que tenemos a la derecha, van a poder apreciar una vitrina donde conservamos los pomos de botica. Como las mujeres vivían aquí en el colegio, pues tenían que tener necesariamente alguien que viera por su salud. Es importante decir que todos los personajes que vivían dentro de la institución eran mujeres. Únicamente los capellanes, que eran los sacerdotes que estaban a cargo de la capilla, vivían dentro en su propia casa, que es donde está instalado ahora el museo. Y los hombres que entraban, entrada por salida, eran los médicos, el hortelano que cosechaba todos los productos de la huerta, el carnicero, el chocolatero y el lechero eran entrada por salida. Y estos pomos de botica son muy interesantes. Tenemos unos muy entrañables que nos hablan de ancas de ranas, de aceites de alacranes, de aceites de adormideras, de agua de la reina de Hungría, que eran diferentes sustancias que se daban a las niñas para tratar su salud. Les pongo aquí también en esta imagen la silla de ruedas. Algo importante de la institución es que muchas veces las mujeres que ingresaban ya no salían, tenían la intención de quedarse, y algunas cuando hacían su petición de ingreso decían: yo deseo venir a terminar mis días al Colegio de las Vizcaínas, porque pues no pensaban casarse, no pensaban tomar los votos. Y así ingresaban, se convertían en maestras y durante su retiro se les cuidaba en el colegio. Se tuvo que hacer una sección de asilo donde pues se les daba su medicina y se les cuidaba. Y bueno, esta silla de ruedas era para moverlas dentro del edificio, que es muy grande. Les hablo un poco de la historia del museo. Don Pedro Lascurain, presidente de la Junta Directiva del colegio, hacia 1942, llama a Julia Morner, que es el caso de una de estas mujeres, que decide que hagan un museo con todos los objetos que ahí se establecieron. Julia llegó muy jovencita al colegio, fue maestra, después fue rectora de la institución y ya en una edad de retiro le hablan para que monte el museo. Aquí tenemos algunas imágenes de este museo de 1942, donde apreciamos un montaje inicial y sabemos que ese museo cerró, no sabemos por qué razones y suponemos que muchos de los objetos fueron conservados dentro de este espacio que fue el del museo. Y después del terremoto de 1985, que deterioró significativamente algunas zonas del colegio, se hace un plan maestro para restaurar tanto el edificio como la parte educativa, porque bajó muchísimo la matrícula escolar. Deciden dentro de este proyecto hacer el museo de sitio y ya establecerlo en el espacio que era la Casa de los Capellanes. Esto ocurre entre el año 1992 y 1994. Y bueno, para estos momentos el museo tenía este montaje. Y bueno, en el año 2017 se decide hacer una ampliación donde se van a integrar todas estas partes que les mencionaba de la colección educativa. Tenemos en la imagen de la izquierda la colección científica, tenemos estos gabinetes de ciencias, los objetos que les mencionaba con los que les enseñaban ciencias, y a la derecha una ambientación de salón de clases donde tenemos pupitres. Estos pupitres son históricos. Estas bancas pues eran las bancas que tenía que tener un colegio que estaba en cuestiones de modernización. Tenemos una colección muy importante de láminas didácticas y bueno, vean este esqueleto que es un esqueleto óseo de un individuo, de una persona con lo que se enseñaba anatomía. Actualmente son de plástico, los pupitres han cambiado, ya obviamente no se usan estas láminas ahora, mucho menos que antes, porque bueno, ahora ya todo es por computadora, por Zoom, etc. Se hace la ambientación de la enfermería y una sala de siglo XIX. Les quiero contar que el museo
Tiene abiertos programas de servicio social, tenemos servicio social con la Universidad Iberoamericana, también con la INCRIM del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y contamos con prácticas profesionales donde hemos recibido alumnos de diferentes instituciones. Les pongo aquí una imagen de alumnos que vinieron de la Escuela de Restauración de San Luis Potosí, que vinieron a hacer un levantamiento y conservación del retablo mayor del colegio, y chicos del ENCRIM haciendo levantamientos de piezas de indumentaria de imágenes escultóricas. Tenemos también una participación con las Noches de Museo, que es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde el último miércoles de cada mes hacemos una actividad pública gratuita. Tenemos un convenio con la Coordinación de Música y Ópera de Limba, nos mandan concertistas de primer nivel. Este concierto es totalmente gratuito y al finalizar realizamos un recorrido guiado. Esto da oportunidad a que las personas que pues laboran durante el día puedan acudir a estas actividades culturales, y también impartimos diversos cursos. Actualmente los cursos son virtuales, a distancia, y esto ha dado mucha oportunidad a que se inscriban personas. Tenemos ahorita un curso de textiles históricos, hay personas de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, inscritas en nuestros cursos. Y bueno, por último les quiero hablar de la experiencia Vizcaínas. Esta experiencia es muy interesante porque les preparamos un desayuno mexicano en nuestras propias cocinas. Tenemos un cocinero que tiene un menú muy interesante. Les podemos preparar crepas de flor de calabaza, de chicharrón. También tenemos pues huevos revueltos, diversos platillos a elegir. Recibimos grupos hasta de 50 personas y posteriormente, ya que desayunamos, hacemos un recorrido por el edificio y por el museo. Entonces, bueno, estas son las actividades que nosotros buscamos, porque como lo mencionaron nuestros anfitriones, Museo Vizcaínas forma parte de la AMAM, que es la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México. Estos museos no tenemos recursos asignados de un origen federal o público. Nosotros vivimos de las taquillas de nuestros visitantes. Entonces, bueno, esta experiencia Vizcaínas es una modalidad que nos ha funcionado muy bien para recibirlos, darles una experiencia única en un patio privado, en un patio techado, degustar cocina mexicana y posteriormente hacer la visita con guías en español y en inglés. Entonces, bueno, es una invitación abierta. Les dejo aquí las redes sociales de Museo Vizcaínas y la página del museo para que puedan conocernos. Hacemos publicaciones continuamente sobre nuestra colección, sobre nuestra oferta cultural. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Al contrario, Lizeth, la verdad, gracias a ti. Ya nos dejaste, creo que con muchas cosas para reflexionar. Primero, qué interesante. Y en este caso voy a hablar como mujer, ¿no? Toda la historia y todo lo que ha significado el rol de la mujer en todos los últimos 3 siglos y cómo seguimos arrastrando cosas hasta la fecha. Pero antes de que entremos a todas las preguntas, te quiero decir, ¿quieres pasar de una vez tu video? Si gustan las preguntas y al final vemos el video porque es un poco larguito. Entonces, preferiría las preguntas primero si gustan. Claro que sí. Secretario, ahora que nos está acompañando hasta el final, ¿quiere comenzar usted con las preguntas? Muchas gracias, Lizeth. Excelente la exposición. Vaya, antojo de arte, antojo de gastronomía, de cultura, de historia. Fascinante tu exposición. Gracias. Felicidades. Una pregunta. Las comunidades vascas que emigraron a distintos lugares en el mundo en esa época, ¿hicieron construcciones parecidas a esta en algún otro lugar? Y finalmente, el País Vasco en España, ¿mantiene alguna relación con ustedes, con esa fundación, con los programas de beneficencia o no? Eso sería una pregunta. Ok, sí, cómo no. Bueno, respecto a la movilidad de los vascos alrededor del mundo, hay estudios de que fue amplísima, amplísima. Justo tenemos ahora un contacto muy interesante con gente de Perú,
que también fue un virreinato importante, donde hay una suerte de lo que fue la Cofradía de la Virgen de Aránzazu de aquí. Incluso tenemos el contacto porque ellos nos quisieran donar una imagen de la Virgen de Aránzazu, que, bueno, ellos tienen noticia de que nuestro colegio sigue activo, que tenemos toda esta oferta cultural, que hacemos conservación del patrimonio cultural y nos quisieran donar una imagen. Entonces eso nos da mucho gusto de que tengan tan buena referencia a esta institución de origen vasco, que al día de hoy sigue siendo administrada por un patronato de mexicanos de origen vasco. Entonces sí hay como noticia de destellos de grandes obras que han hecho los vascos alrededor del mundo. Y sobre la relación actual de la delegación de Euskadi con el colegio, hay una relación muy, muy estrecha. Se ha recibido al Endacari y también tenemos una relación muy, muy cercana con el representante de la delegación de Euskadi en México, porque, bueno, vienen a nuestras noches de museos y sí tenemos gran actividad. Algo que no puse en la presentación, pero que es muy lindo y que la gente que se anime a visitar, tenemos un árbol que se llama Árbol de Guernica, que es un árbol de origen español que se trajo en retoño desde España y se sembró en uno de nuestros patios. Tiene más de 20 años de crecimiento y esto es uno de los símbolos que nos habla mucho de la conexión que tiene el Colegio de las Vizcaínas con esta tradición y arraigo vasco. Pues muchas gracias, Lisette. Y vamos a comenzar con todas las preguntas de todas las personas que nos acompañan. Ivonne, ¿tienes por ahí las preguntas? Sí, licenciada, claro. Están preguntando que si está abierto actualmente y si tiene algún costo, Lisette. Sí, bueno, las visitas guiadas tenemos un costo de donativo que es de 75 pesos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente. Y la experiencia Vizcaínas tiene un monto de donativo de 350 pesos. Esto ya incluye tanto el desayuno como la visita guiada. La verdad me parece un donativo muy accesible porque, bueno, uno viaja por el mundo y cuánto cuesta entrar a los museos del Louvre, al Vaticano, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces es algo muy accesible y que, bueno, les repito, es de donde viene el sustento para que los museos sigamos activos. Lisette, ahorita está este programa disponible. ¿Ahorita están abiertos para esto de las experiencias? No, ahorita como les mencionaba, el museo es museo de sitio del Colegio de las Vizcaínas, se exponen todos los objetos que forman parte de la historia del lugar. Por el momento está cerrado porque es un colegio, entonces todas las instituciones educativas están cerradas por la contingencia sanitaria. Pero bueno, en cuanto la actividad escolar se reactive, espero que el museo y el archivo histórico también. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, Ivonne? Sí, si cuentan con clases de la cocina conventual. No precisamente con cocina conventual. Tenemos un área que se llama Emprende Vizcaínas. Esta área da cursos de capacitación a emprendedores. Entonces, dentro de ese componente de Vizcaínas, dan todo tipo de clase de cocina. Repito, no con un corte conventual, pero sí con una intención de formar a la gente, ¿no? De darle herramientas justo para que pueda generar sus propios sustentos, y lo hacen por temporadas. Entonces, por ejemplo, ahorita van a empezar clases de buñuelos y clases de galletas de jengibre y hay clases de tamales, de muchas cosas que podrían relacionarse con la cocina mexicana. ¿Y estas clases sí están disponibles? Estas clases están disponibles en línea, búsquenlo como Emprende Vizcaínas, están en todas las redes sociales, hay en vivos donde se preparan las recetas en vivo, casi todas las actividades son gratuitas, hay algunas que solicitan un donativo, pero es un donativo muy bajo y bueno, repito, todo esto es para el sostenimiento de la institución, pero sí, Emprende Vizcaínas se llama. Ah, ok. ¿Tienen algún día en que la entrada no tenga costo? La noche de museos, como les mencionaba, la actividad gratuita que tenemos es un concierto. Posteriormente ya llevamos a cabo otro tipo de actividades, recorridos guiados nocturnos por el museo, por el edificio. Tenemos algunos talleres que tienen una cuota de recuperación muy, muy baja. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Ivonne?
No solamente le están poniendo que muchas felicidades y bueno, pues básicamente querían saber los costos de la experiencia vizcaína y de los costos de la entrada general. Perfecto. Mira, Lisette, estamos poniendo ahorita una encuesta para saber algunas de las inquietudes de las personas que nos están acompañando y estamos viendo para evaluar cuántas son las personas que nos acompañan hoy, que conocen el museo, y pues nos damos cuenta de que el 31% es las personas que lo conocen, pero el 85% son las que quieren saber más sobre el museo. Entonces, en ese sentido, les queremos avisar también, y si me haces el favor, Ivonne, de poner todos los links que tenemos, tanto de la presentación como del video, para que ellos también lo puedan tener disponible y además que lo puedan compartir. Lisette, te voy a hacer otras preguntas que se me hacen interesantes. Cada semana les pregunto a todos los museos de que si estuviera yo en tu museo y tuviera nada más 5 minutos o si estuviera yo en el extranjero y dijera realmente qué es lo que me debería de incentivar para ir al Museo Vizcaínas, ¿qué me dirías que es lo más interesante, lo más bonito dentro del museo? Bueno, pues quiero decir que conocer el edificio es transportarte al siglo XVIII. Eso, la primera vez que yo fui y veo el patio principal, bueno, yo me hice un viaje en el tiempo. Eso es una de las cosas que yo daría como argumentos para que vengan a visitar el colegio. Y algo que va a sonar como muy trillado, pero que es muy interesante, he recibido justo visitas de extranjeros y me dicen, es que esto es el Hogwarts, la escuela de magia y hechicería de Harry Potter, pues mexicano, ¿no? Es el Hogwarts mexicano. Entonces eso a la gente pues le llama mucho la atención porque pues uno ve el edificio que es del siglo XVIII y ve a los niños haciendo su clase de educación física, corriendo estos grandes andadores que están en el primer y el segundo piso. Entonces es como muy interesante ver el uso de un edificio tan antiguo con una actividad tan integrada del museo, de los alumnos, del archivo, ¿no? Y toda esta cuestión de los eventos. Entonces eso me parece muy atractivo que el edificio sea tan versátil. Claro, fíjate que ahora que hemos estado presentando todos los museos, no deja de sorprenderme de veras la cantidad de edificios tan admirables que tiene el centro histórico, de toda la calidad arquitectónica, de toda la historia, de todas las tradiciones, de todo lo que significa realmente tener un pasado colonial aquí en México. Es impresionante la riqueza que tenemos en cuanto a todos estos edificios. Y sí, en efecto, el Colegio Vizcaínas creo que tiene fama de ser de los lugares más bonitos para los eventos y de los lugares más magníficos y maravillosos que tenemos dentro del centro histórico. Y si a eso le agregamos toda la riqueza de todo lo que nos has presentado, de todos los objetos que ustedes tienen en exhibición y sobre todo, y reitero, cómo se va hilando con la historia de las mujeres y el papel que tenían dentro de la colonia y el papel que también todavía ahorita ustedes siguen jugando en todo lo que es la educación y la capacitación. Ahora, no sé, me imagino que ya no nada más para las mujeres, creo que esto se vuelve totalmente interesante y empezar a recorrer todo esto y empezar a recorrer esta historia y empezar a recorrer todo lo que ha sido el edificio y lo que representa. Yo digo que todos estos edificios se quedan con mucho de la energía y con mucho de la historia que representan. Entonces creo que es bien interesante que tenga una energía tan femenina. Y aquí estoy hablando nada más desde el punto de vista de mujeres, que si vemos, creo que seguimos siendo ahorita la mayoría en las personas que nos acompañan. Entonces, Lisette, si quieres que pasemos, no sé, Ivonne, si salió alguna otra pregunta, secretario, Sara, si tienen alguna otra pregunta para Lisette antes de que pasemos al video. No, de hecho, bueno, le están poniendo que muchas felicitaciones, que excelente presentación. Así es, yo también solamente agradecer muchísimo, Mónica, nuevamente a todos los que colaboran para este programa, a Lisette por la maravillosa presentación
y también al personal de la Secretaría de Turismo que colabora con la difusión de este martes de museos, a todo el equipo, al equipo del instituto, a David Cano, a Ceci García, a Alejandra Jauregui, absolutamente a todos, al equipo de redes que lidera Armando Mújica. Y bueno, pues despedirme, pero no sin antes decir que los esperamos el siguiente martes de museos. Agradecerte, Mónica, nuevamente, y pues muchas gracias, Lisette. Saludos a todos. Gracias, Sara. De todas maneras, yo creo que vamos a pasar el video y ya al final nos despedimos. Entonces, si quieres comenzar a pasar el video, Lisette. Sí, voy a compartir pantalla. Uh-huh. ¿Ya se ve? No. No, recuerda seleccionar las dos pestañas inferiores al momento que le das compartir pantalla. Okay. Las oportunidades que brindaba América al Imperio Español impulsaron la llegada de peninsulares que se Desde el siglo XVII, el más fructífero de los reinos hispánicos de ultramar, Nueva España, se consolidó como una región caracterizada por ser multicultural y dinámica, permitiendo un desarrollo que tuvo las más diversas expresiones. Las oportunidades que brindaba América al Imperio Español impulsaron la... Perdón. Desde el siglo XVII, el más fructífero de los reinos hispánicos de ultramar, Nueva España, se consolidó como una región caracterizada por ser multicultural y dinámica, permitiendo un desarrollo que tuvo las más diversas expresiones. Las oportunidades que brindaba América al Imperio Español impulsaron la llegada de peninsulares que se organizaron en grupos corporativos por su lugar de origen, bajo una advocación religiosa local. Entre los que arribaron, el más influyente a nivel económico e intelectual fue el de los vascos. Reunidos bajo la figura de la Virgen de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa, se hicieron de poder y respeto, a lograr empresas y ocupar altos cargos en el gobierno virreinal. Otro de los factores de su influencia fue su estrecha relación con la Compañía de Jesús, pues naturalmente se sentían cercanos a su fundador, San Ignacio de Loyola, de origen vasco. La cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu reunió a los vascos y vascoamericanos más respetados entre los siglos XVII y XVIII, quienes decidieron invertir su riqueza en un vanguardista proyecto que protegería y educaría a las mujeres de la sociedad novohispana, el Colegio de San Ignacio de Loyola de las Vizcaínas. En el siglo XVIII, el cambio de dinastía en la monarquía española trajo una serie de transformaciones que impactaron directamente en la dinámica socioeconómica novohispana. La educación fue uno de los aspectos más importantes durante el gobierno de la Casa de Borbón, dando pie a una modernización en cuyos cimientos está el pensamiento ilustrado que poco a poco permeó en los colegios del virreinato novohispano. Detrás de las instituciones educativas novohispanas, todas ellas insertas en un horizonte de inspiración cristiana, se encontraban las cofradías. El poder de los cofrades, fieles creyentes y devotos, fue clave para el desarrollo del virreinato a través de la noción de caridad. Estas asociaciones fueron las encargadas de patrocinar instituciones que no se limitaban a lo educativo, sino a la asistencia social. La cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, conformada a finales del siglo XVII por vascos y navarros, erigieron con sus descendientes importantes empresas con las que, además de defender los signos de su identidad cultural, se destacaron por su labor social. La aguda visión de los miembros de la cofradía vislumbró la necesidad de erigir un colegio de resguardo que diera cabida a doncellas desamparadas, viudas y huérfanas de origen vasco y navarro, sin que esto representara la adhesión a una vida conventual. Francisco de Echeveste, Manuel de Aldaco, Ambrosio de Meave, Juan José de Iyara y Eguren, entre otros, decidieron con gran determinación y osadía
fundar el primer colegio laico para mujeres del continente americano en 1732. Sin embargo, la empresa del Colegio de las Vizcaínas no fue tarea fácil. Una serie de circunstancias atrasaron su apertura por más de 2 décadas, pues la negligencia del arzobispo de México, Manuel Rubio de Salinas, generó una tensión que escaló de nivel, llegando hasta el mismísimo rey de España. La querella vio fin el 9 de septiembre de 1767, cuando el Colegio de San Ignacio de Loyola abrió sus puertas con el beneplácito del nuevo arzobispo, Francisco de Lorenzana, pero sobre todo, gracias a los buenos oficios de la Compañía de Jesús, que fuera determinante en su consolidación institucional. No obstante, la provincia mexicana de la Compañía no estuvo presente en la inauguración, pues los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios españoles 4 meses antes de la apertura de Vizcaínas. A pesar de ello, el espíritu ignaciano impregnó la dinámica del colegio, que tenía como base la instrucción femenina, los ejercicios espirituales, los ideales morales, la autonomía y al general de la orden esculpido en piedra, coronando la fachada de su edificio. La supervivencia del colegio, por más de 2 siglos, se debe precisamente a su autonomía y a su espíritu ilustrado. La actitud moderna que tuvo desde su fundación le ha permitido afrontar el porvenir gracias a su flexibilidad institucional, capaz de sobrevivir a los más turbulentos cambios nacionales. La gesta de independencia durante los albores del siglo XIX fue el primer acontecimiento convulsivo que tuvo que sortear. Sin embargo, el momento más crítico se vivió en la segunda mitad de ese mismo siglo, con la Guerra de Reforma, pues el conflicto entre el Estado y la Iglesia obligó al colegio a cambiar su nombre por el de Colegio de la Paz. No obstante, su condición independiente de la burocracia y de la Iglesia fue fundamental para su supervivencia, pues posibilitó dar cabida a integrantes de otros colegios que habían sido cerrados por el conflicto religioso, como el Colegio de San Miguel de Belén y el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad. Más adelante, Vizcaínas tampoco estuvo exento de los daños que la guerra civil, fruto del levantamiento de la Revolución, dejó a la vida nacional, pero pudo sobrevivir gracias a los esfuerzos de sus administradores y de la renuncia a los bienes, lujos e insumos básicos de la dieta de las colegialas. El Colegio de las Vizcaínas siempre tuvo como eje fundamental el dar un espacio a mujeres desamparadas que pudieran desarrollarse espiritual e intelectualmente. A contracorriente o con el viento a favor, el colegio se mantuvo a la vanguardia, adaptándose a las transformaciones que los tiempos le impusieron. Aquel espíritu ilustrado que vio nacer al colegio ha sido parte constitutiva de su vida, superando los más difíciles retos y vertiginosos cambios. El día de hoy, Vizcaínas es una institución de asistencia privada que continúa su labor original gracias a la calidad de su oferta educativa y a su misión de inclusión social. Las transformaciones sociales y políticas durante la existencia del Colegio de las Vizcaínas, a lo largo de más de 250 años, le ha permitido generar una colección patrimonial de gran riqueza histórica y estética, que va desde lo documental y lo artístico hasta lo tecnológico. La memoria del colegio se hace palpable en los diversos objetos que hoy resguarda su museo. Son 14 salas en las que se da testimonio de una larga vida colegial, una incesante vida que ha visto transcurrir en su interior la metamorfosis educativa del país. El origen de la colección de Museo Vizcaínas es diverso. Algunas piezas son propias de esta institución, sin embargo, muchas otras llegaron provenientes de colegios, colecciones privadas y de la Cofradía de Aránzazu. A finales de la década de 1930, el historiador Gonzalo Obregón y la exalumna y directora del colegio, Julia Morner, se percataron de la riqueza con la que contaba este acervo, por lo que con la aprobación del patronato, encabezado a la sazón por el abogado Pedro Lascurain, se aprobó la creación de un pequeño museo en uno de los salones del colegio. Este fue el primer momento en que se tomó conciencia del tesoro que el Colegio de las Vizcaínas había logrado proteger a lo largo de los siglos. El resguardo de la colección vizcaína recobró importancia hasta finales de la década de los años 70, cuando se insistió en que se destinara un espacio digno de su historia para
mostrar el devenir no solo del colegio, sino de las mujeres que le habían dado vida. Fue a principios de los 90 cuando se emprendió una campaña de procuración de fondos por parte de los miembros del patronato y se consolidó un proyecto museográfico. El día de hoy, Museo Vizcaínas cuenta con una museografía y una curaduría en constante construcción, con una pinacoteca virreinal, una colección de historia de la educación y de la vida cotidiana, y una de las colecciones de textiles más importantes de México. El museo está abierto a nuevas investigaciones, reflexiones, propuestas y colaboraciones institucionales que lo conviertan en una fuente viva de conocimiento. Cuenta con un programa de conservación y restauración a través de donativos y con la activación cultural de su magnífica capilla mediante actos académicos, artísticos y noches de museos, abiertos a todo el público. Bienvenidos al Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Pues Lisette, no nos queda más que darte las gracias y felicitarte por esta excelente presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que no necesitábamos demasiado incentivo para ir a un lugar tan bello como ese, ni tan lleno de historia, pero creo que el poquito que necesitábamos ya nos los diste ahora. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de museos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido acompañando martes a martes, y para el próximo martes tenemos el Museo del Objeto como parte de toda la oferta tan ecléctica y variada que presenta la Ciudad de México en todo lo que es el área cultural. Entonces, pues esperamos contar con ustedes la próxima semana. Y Lisette, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos en estos sabrosos martes de museos. Gracias, Lisette. Un placer, y esperamos que ya pronto abra el museo y podamos ir a todas las experiencias primero y a conocer todas las bellezas que nos has mostrado. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.